El gran cierre de Diálogos Feministas está por comenzar. Hablemos en este último episodio de Adelina Zendejas. Acompáñanos, ya vamos a comenzar. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al gran cierre de Diálogos Feministas en esta cuarta temporada, donde estuvimos haciendo un recorrido a través de las historias de muchas mujeres feministas, luchadoras sociales, filósofas, escritoras, y hoy no va a ser la excepción. Tenemos un gran cierre, estaremos hablando de Adelina Zendejas, maestra, periodista, comunista, sufragista, en fin, no podíamos dejar atrás, por supuesto, en esta serie Adelina Zendejas, y para ello, para hablar de ella, hacer este recorrido, me da mucho gusto saludar y darle la gran bienvenida también a mi compañera Lucía. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby. Muchas gracias. Llegamos al final de esta temporada. Creo que hemos hecho bastantes recorridos muy interesantes, con grandes lecciones y mucho aprendizaje, ¿no crees? Así es. En la vida de estas maravillosas mujeres ejemplares que nos han marcado todo un camino. Así es, y pues hoy no va a ser la excepción. Vamos a estar hablando, como ya les decía, de Adelina Zendejas. ¿Cómo por dónde crees que tendríamos que empezar? Yo creo, Gaby, que tendríamos que empezar por saludarla. Claro, por supuesto. ¿Cómo estás, Adelina? Hola, un gusto estar con ustedes y con su audiencia que sigue este programa. Ay, Adelina, tu infancia estuvo llena de penurias. Cuéntanos, por favor, que también de compromisos sociales por parte de tus padres. Pero cuéntanos tú mejor acerca de ello. Claro que sí, Lucía. Los niños que vivimos la revolución, siempre mezclados con los grandes, fuimos muy diferentes a los otros chamacos. A nosotros la infancia que vivimos nos hizo pronto ser gente grande, con conciencia de lo que era la vida social y hasta política. Mi papá y mi mamá, mucha de la familia y de la gente a nuestro alrededor, tuvieron mucho que ver en eso. ¿Qué mejor aprendizaje que la lucha ferrocarrilera y revolucionaria abierta en el clandestinaje de mi papá? Querías muchísimo a tus padres y a mí me encantaría que nos platicaras un poquito de ellos, de este gran cariño que les tenías. Pues mi mamá era una feminista. Rompió con ciertas prácticas o costumbres. Para ella no había eso de que nace la primera mujer y viene el segundo hombre y es el que manda en la casa. Todos éramos iguales. Mi mamá era una rebelde atroz con un concepto extraño de la igualdad. No discriminaba a nadie, sino que era muy abierta y muy adaptable a las circunstancias. Era una gran lectora católica, aunque dentro de su catolicismo era rebelde. Se las arreglaba para defender al pueblo, a veces hasta me asustaba. ¿Qué crees, Gaby? Que el papá de Adelina fue un dirigente sindical, pero fue encarcelado muchísimas ocasiones. Adelina, ¿por qué no nos cuentas? Tú viviste una detención en carne propia. Cuéntanos sobre ello. Mi padre fue uno de los conspiradores de Tacubaya. Recuerdo que un día los policías irrumpieron la casa y lo sacaron de la cama con lujo de fuerza. Yo estaba sentada toda asustada viéndolo todo, pero no grité ni hice nada porque mi mamá nos hacía señas para que no hiciéramos ruido. Los policías revolvieron toda la casa buscando unos papeles que nunca encontraron, porque estaban escondidos debajo del piso de madera del cuarto. Finalmente se llevaron a mi papá. Estuvo preso como 6 meses. Oye, Adelina, pues definitivamente qué susto, ¿no? Pero también quisiera que nos contaras qué papeles buscaban, estos papeles, en qué incriminaban a tu papá. Es que esos papeles tenían nombres de enlaces de toda la República en la acción revolucionaria de los ferrocarrileros, de campesinos, obreros y hasta miembros del ejército. Contenían además las claves utilizadas por los ferrocarrileros para entenderse telegráficamente. Por ejemplo, un mensaje para avisar del transporte de una carga y la clave indicaba el tipo de carga con armas y dónde se encontraba esta. ¡Uy, qué impresionante! ¡Qué fuerte! Adelina, ver a tu padre arrestado una y otra vez debe haber sido algo impactante. Cuéntanos sobre eso, por favor. Me di cuenta cómo era la cárcel cuando se llevaron a mi papá una vez más. Mejor dicho, una de las tantas veces que se lo llevaron. Entrar a ver a los presos era muy difícil, pero mi mamá se las arreglaba para llevarle ropa, alimento y medicinas. Una vez le di una pulmonía que por nadita se muere y mi mamá me llevó a verlo. Nos dejaron entrar hasta la celda de mi papá, quien estaba hecho un espectro fantasgórico, con sus ojos muy abiertos, casi desorbitados. Tenía muy poco pelo y estaba muy delgado. Fue impresionante, terriblemente impresionante. La gente se veía degradada, humillada, con la ropa rota y cara de susto.
En la sección donde se hallaba mi papá, la gente no se hablaba, muchos solo pedían agua. ¿Y qué sensación para ella ver a su papá en estas condiciones tan inhumanas? Ya vamos a hablar de alguna represión política, una represión humana, un trato deshumano. Qué fuerte para ti, nada Adelina. De derechos humanos. Nada. Adelina, pero a tu papá lo iban a fusilar. Cuéntanos qué fue lo que lo salvó. El día que los iban a fusilar, le avisaron a mi mamá para recoger el cadáver. Yo la acompañé. Todo el mundo esperaba en el vestíbulo, un saloncito donde supuestamente recogeríamos a nuestros muertos. De repente, lo recuerdo tan bien como si lo hubiera estado viviendo ahorita. Alguien gritó a todo volumen: ¡Cayó Huerta! ¡Cayó Huerta! Enseguida, un militar muy bien plantado entró al vestíbulo a comentarnos que ya tenían los presos formados en el cuadro y el pelotón de fusilamiento iba a disparar cuando les gritó alto al fuego y los prisioneros quedaron libres. Este es uno de los recuerdos más trágicos y felices de mi vida. Iba por un muerto aterrada y salí feliz con mi padre. De veras, qué felicidad. Qué impresionante. ¡Cuánta adrenalina! O sea, imagínate que me imagino esa escena de película, ¿no? Que ya están ahí, ya pues resignados finalmente a ser fusilados y de repente, corte A, salen libres y con vida. Ay, qué impresionante. Qué impresionante. Algo muy fuerte, de verdad. Sí, así es. Adelina, pero ahora hablemos un poquito de tu madre. Cuéntanos, tu madre tenía una religiosidad no fanática y eso te permitió a ti también pues estar trabajando y viendo todas estas cuestiones. Y también tu religiosidad no era ajena a la justicia social, pero cuéntanos más acerca de ello tú. Dejé lentamente de ser católica y creyente. Me costó un esfuerzo muy grande separarme de la religiosidad que había aprendido de dos mujeres ejemplares en mi vida, mi madre y mi abuela, y más porque yo era parte de ellas. ¿Saben cómo lo hice? Fui dejando de rezar y de pensar que solo la Virgen o Dios podían hacerme milagros, que si no los hacía yo para mí, nadie los iba a hacer. Oye, Adelina, pero no te volviste atea de la noche a la mañana. Yo quisiera que nos contaras qué otras cosas, qué otras situaciones te influyeron. Mis clases sobre el origen de la vida y la evolución del universo con don Isaac Ochoterena y el estudio de Hegel con Pepe Zapata Vela comenzaron a borrarme la formación religiosa o idealista que traía familiarmente. También influyeron mis amistades marxistas y la lectura de Marx y Engels. No obstante, siempre fui respetuosa de las creencias de los demás. Nunca ataqué la fe de los demás, pues si eso los hacía felices, allá ellos. ¿Te das cuenta cómo cuando hemos hecho estos recorridos hemos tenido casos donde la familia sí funciona como un apoyo y no como un obstáculo, ¿no? En el caso de ella dice, mi mamá era religiosa, pero no era fanática. Y eso a ella le permitió, por supuesto, irse deslindando y ir separando la cuestión social de la cuestión religiosa, de la cuestión del alma, de la cuestión incluso moral a la que eran sujetas las mujeres, ¿no? Entonces ella mezcla esta parte de donde puede expresar, despegarse de la parte católica, pero además ella nos menciona a sus grandes maestros, menciona la parte marxista, nos menciona a Engels, nos menciona esta parte de la teoría que también la acerca un poco a la academia, que la acerca un poco a la literatura, y eso a ella le da otro tipo de conocimiento y otro tipo de herramientas. Creo que es muy importante y lo hemos podido ver a lo largo de este programa, cómo esa cercanía y esas herramientas siempre permiten que mujeres como ellas puedan continuar luchando, sí, pero también motivadas a hacerlo. Así es, Gaby, la educación es algo muy, muy importante. Y esas mujeres, algunas de ellas han tenido la oportunidad de educarse, y bueno, esta no es su excepción, ¿no? Con Adelina Zendejas. Pero yo también quisiera saber, Gaby, ¿qué pasó en ese terreno de la educación con ella? ¿Crees que podamos preguntarle a Adelina? Porque ¿qué crees? Que se vino sola a estudiar a la Ciudad de México a los 14 años. Me parece. Vamos a preguntarle. Adelina, ¿qué pasó? Cuéntanos. Para poder estudiar daba las clases particulares, ponía inyecciones, cosía, ayudaba en un restaurante a cocinar, a lavar platos y atender mesas. Vivía primero en una casa de huéspedes frente a la Alameda de Santa María, luego me mudé a una pensión por Jesús María. Vivía también en las calles de Guatemala con un pariente. Ella tenía ahí un hijo, un muchacho ya grande. Pero un día apareció un tío y comenzó a decirle que siendo yo una muchacha joven, atractiva, y su hijo ya mayor, era peligroso que nos estuviera viviendo juntos.
que de seguro terminaría como una perdida. Bueno, dijo tantas cosas que mi santa tía me echó de la casa a esas horas sin más nada que un abrigo y mi bolso. Oye, yo quiero saber qué hizo, pero ¿qué te parece si las y los dejamos ahí y vamos a un corte y regresando del corte ahora sí le preguntamos qué siguió porque esta información, este chismecito con Adelina Cendejas está buenísimo, pero vamos a dejarle ahí. Adelina, espéranos tantito porque yo quiero saber qué hiciste, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos de vuelta con ustedes en Diálogos Feministas en este gran cierre de temporada hablando de Adelina Cendejas. Y bueno, si no vieron el primer segmento, córranle, le van a Facebook, le van a YouTube y le ponen en el momento que ustedes quieran. Pueden hacerlo porque estas herramientas de la tecnología nos permiten, estudiar, escuchar, ver estos programas a la hora que sea, Lucía. Así es. Así que, si no lo vieron, van corriendo porque tienen que entrar en el contexto de esta plática que estamos teniendo con Adelina Cendejas. Y ahora sí, sola, la corrieron de su casa en la madrugada, le echaron sus cosas para afuera. ¿Qué hiciste, mujer? Me fui caminando por Tacuba y luego de pensar un rato dónde ir, decidí visitar a José Vasconcelos. Acudí a él porque ya me había dado la beca. Cuando me recibió, le dije que si se acordaba de Manuel Cendejas. Claro que me acuerdo. Fuimos compañeros de lucha con Madero. Tú eres su hija, ¿verdad? Sí, le respondí. ¿Cómo está? ¿Qué problema tiene? Preguntó y a mí se me hizo un nudo en la garganta. Ya no tiene tiempo que falleció, le respondí. Se mostró afligido y dijo, lo lamento mucho. Era un hombre comprometido con la revolución. Pero dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué viniste? Y venciendo mi timidez, le expliqué que estaba sola en la ciudad y no tenía dónde quedarme. No te preocupes, vas a ir con Elena Landazuri. Ella te dará hospitalidad. Dile que yo te mando. ¿Y en esa ocasión, Adelina, le pediste que fuera tu tutor? Así es, ese día que me aviento a pedirle que fuera mi tutor, aunque fuera de nombre. Aunque fuera de nombre, ¿cómo está eso? Él también se extrañó. Solo de nombre reiteré y le expliqué. Mire, mi madre está en Toluca y yo estoy estudiando en la Escuela Nacional Preparatoria. Usted me apoyó con una beca. Solo necesito dónde quedarme, pero no quiero que se enteren que estoy sola y que me dice que sí. Me dijo, te entiendo, no faltaba más. Lo haré con mucho gusto. Espera, deja traer pluma y papel. Había aceptado de muy buena gana y allí mismo, sin notario ni nada, escribió la carta declarándose mi tutor. Luego me mandó con Elena Landazuri. Te confieso, a mí ni la pobreza ni la soledad ni nada amargó esa etapa que es la más feliz y gloriosa de mi vida. Qué excelente y extraordinaria historia. Adelina no solo era franca, y era trabancada, no por nada le decían en la prepa la potranca, que por cierto me gustaría muchísimo que ahora también nos comentaras un poquito sobre tu paso en la preparatoria. Imagínate, éramos 100 mujeres frente a 1,400 hombres. La preparatoria era un volcán porque era la eclosión de todas las raíces del mexicano en su cultura, en sus tradiciones. Fue la década del redescubrimiento, fue la época para mí de la eclosión de las raíces nacionales. La preparatoria era el centro de la revolución ideológica de México. Ahí confluían obreros, campesinos. Todo esto fue creando en mí un sentido de lo que era la lucha que, si no lográbamos la transformación de la sociedad, no íbamos a lograr nunca la liberación de la mujer. Adelina, fuiste compañera, Gaby, fue compañera de Frida Kahlo, Así Adelina. es, en la Escuela Nacional Preparatoria. Así es. Cuéntanos, porque Frida no se juntaba con cualquiera, pero sí se juntaba contigo. Cuéntanos, ¿qué impresión te daba a ti Frida? Porque Frida no se juntaba con cualquier escuincla. Sí, éramos amigas. Una vez me mandó un recado retándome a dejar la clase. Me decía que si no era cobarde, me diera una escapada al anfiteatro de la preparatoria donde el genio panzudo le había prometido explicarles el tema de su mural. ¿El genio panzudo? Así le decía Frida a Diego Rivera, quien me daba miedo. Bueno, era un adolescente, era atrabancada, pero tímida. No en balde Frida te puso de apodo la tímida. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu impresión al conocer al gran muralista Diego Rivera?
En la preparatoria conocí al maestro, al genio, al más amado, al perdurable Diego Rivera. Él significó para mí el gran encuentro con la pintura y con el genio. Tenía una disciplina increíble en cuanto a su trabajo y a su formación política. Porque lo conocí, me enfurecía que dijeran que sus declaraciones eran de loco. Eran fantasías que lo hacían a uno preguntarse, ¿será en verdad o mentira? Y aunque nadie lo crea, siempre eran verdades. Oye, Adelina, tú participaste junto con Frida en un congreso feminista que se realizó en la Ciudad de México. Yo quisiera que nos comentaras un poquito más al respecto y qué fue lo que armaron ahí. Fuimos de metiches en el primer congreso feminista apoyado por Vasconcelos, donde se pedía el voto de la mujer. Frida comenzó a decirme, Adelina, ya lánzate. ¿Y por qué yo? Le dije, tú lánzate, mujer. ¿Y por qué te propuso a ti, Adelina? Ella me propuso a mí porque yo había sido dirigente de la sociedad de alumnos. Fui de las primeras mujeres en dirigir dicho órgano estudiantil. Dentro de la universidad, las mujeres sí ejercemos nuestro derecho al voto y a ser electas. Éramos muy estrictos. Ahí no había eso de que el director decía, me gusta para presidente de la sociedad de alumnos. Era el que nosotros elegíamos. Oye, ¿y le hiciste caso? Luego de tanto insistirme, me paré y hablé. Al otro día, los periódicos publicaron que un estudiante dijo a las sufragistas que estaban re locas, que piden que las prostitutas se organicen, que cierren las pulquerías, pero no piden trabajo para las mujeres ni que les paguen lo justo. Nosotras considerábamos que lo primero era que cumpliera la Constitución en cuanto al derecho al trabajo, porque si la mujer no tiene derecho al trabajo, no está liberada. Todas eran mujeres de la pequeña burguesía. Ahí estaban Chucha Barros de Sierra, Elena Landazuri, Luz Vera y Eulalia Guzmán. Se armó una que nos corrieron del foro. Eran damas de la clase media, las del PNR con Xóchitl y Graciana Becerril, quienes convocaron a varios congresos. Era la culminación de un feminismo a ultranza. Allí querían que no se persiguiera a las prostitutas. Hablaban horrores contra los hombres. Yo no me acuerdo cómo nos fuimos a meter en eso. Yo estudiaba con hombres. Bueno, esta intervención armó tal relajo que en lugar de durar 3 días más, duró 1 y medio. Nos agarraron un miedo horrible. Teníamos 14 y 15 años. La mayor era Consuelo Sánchez, que iba a cumplir 18, y andábamos metidas en todo eso. Qué interesante. Fíjate que Adelina, pues de alguna manera se desvincula de este movimiento, pero sobre todo ella lo que pretende pensar es que no incluye a las clases populares, no incluye a las obreras, no incluye a las campesinas, ¿no, Gaby? Así es. Es muy interesante cómo fuimos analizando incluso, porque en un programa pasado también hablamos con Frida Kahlo, cómo sus historias se entrelazan, pero al final forman parte, por supuesto, de esa construcción que se ha venido dando en el feminismo y en la lucha por el voto, y sobre todo por los derechos más básicos y necesarios de las mujeres, como un horario justo, tener derecho al trabajo. Es muy impresionante todo lo que hacían y lo que platicábamos, cómo con el simple hecho de levantar la voz y de decir esto no va así, generaban, pues ve el revuelo que causaron. Sí, impresionante. Sí, Gaby, bien impresionante. Y eran jóvenes. Así es. No eran adultas. Sin embargo, Adelina ya en su adultez siguió desvinculándose de estos movimientos porque decía que no incluían a las personas más vulnerables. Ella no aceptaba que se le definiera como feminista. Ella, no porque no lo fuera, ojo, porque ella, por supuesto, desde muy joven generó esa empatía, por supuesto, natural que tenemos todas las mujeres cuando hay una injusticia, sino para marcar su raya, sí, con feministas a las que consideraba que no buscaban la integridad, ni la igualdad social, ni la de género, que andaban, y lo hemos visto en la actualidad, hay muchos feminismos con los que no te sientes identificado, ¿no? Exactamente, y eso Gaby. sigue pasando en la actualidad, y es válido, creo que es válido, que no siempre nos va a checar un feminismo, te sientes representada por una ideología, por una rama. El feminismo es bien diverso, entonces creo que es válido y que sigue pasando. Por supuesto, así es.
Muchas gracias, Adelina. De verdad que es muy interesante ir conociendo tu historia, ese paso, las personas con las que te juntaste, que también pues tenía mucho que ver en este feminismo, que ella lo decía, no es que no sea feminista, pero ella creía en otro tipo de feminismo. Más bien cercana al feminismo de la diferencia, no al feminismo de la igualdad. Así es, correcto. Pues vamos a un corte, ¿qué te parece? Y ahorita vamos ya en nuestro todavía nos queda un tercer y último segmento aquí en Diálogos Feministas en este gran cierre de temporada. Estamos ya, ¿qué creen? ¿Qué crees? En el último segmento de este último episodio de Diálogos Feministas. Ya se nos acabó bien rápido. Pero han sido cosas bien interesantes que podemos compartir. Así es. Y saber de estas grandes mujeres. Definitivamente. Pero bueno, vamos a aprovechar este último segmento para platicar un poquito más con Adelina Zendejas. Y quisiera que nos platicaras ahora del comunista cubano Julio Antonio Mella, exiliado en nuestro país y que además fue asesinado por sicarios del dictador Gerardo Machado, este dictador cubano también. Platícanos de este joven revolucionario. Mella tenía una figura física como la de un Apolo. Era un hombre atractivo y además poseía una voz cálida, profunda, convincente, que atraía e impresionaba al auditorio. Casi podía decirse que fascinaba y era un inspirador de la lucha antiimperialista. Explicaba con una sencillez, una claridad y profundidad extraordinaria el significado del imperialismo. Qué interesante, ¿verdad? Así Pero es. ¿qué crees, Gaby? También ella tiene otros conocimientos debido a sus viajes. Así es, se fue a Francia, ¿no? Sí, ¿tú sabías que se fue a Francia? Así ¿Sabes es. por qué? Porque ella quería estudiar medicina. Correcto. Pero tú cuéntanos, Adelina, ¿qué experiencia tienes y qué te impactó más de dicho viaje? En Francia lo que más me impresionó, si te soy franca, fue ver que las mujeres ocupaban puestos de la industria y los servicios que aquí ni siquiera habíamos soñado. Imagínate la impresión de verlas manejando un taxi, un tranvía como cualquier hombre, claro, sin que nadie las viera mal, y además eran activas en cuanto a la economía familiar, iban a las escuelas, eran audaces. Al regresar a México me decidí a luchar y hacer todo lo posible por sacar a las mujeres del oscurantismo. Siempre quise emprender esta lucha porque todo el tiempo me iluminó el carácter de mi madre, una mujer activa, gritona, alegre y muy trabajadora. No, pues es que imagínate, o sea, ir y ver a las mujeres, pues definitivamente le iba a motivar, al grado de que participaste en la campaña de José Vasconcelos, Adelina. Sí, fue una experiencia muy aleccionadora porque recorrimos gran parte del país y vimos que a 10 años de la revolución las cosas en el campo continuaban igual o peor que antes, porque la tierra había cambiado de dueño, pero los nuevos eran iguales o peores que los porfiristas. Además, la situación política del país, que aparentemente se equilibraba, en el fondo seguía el pleito político. No diré que terrible, sino para retrasar la aplicación de la Constitución, porque lo mismo militares que civiles. Habían querido una revolución, pero no tanta. ¿Pero qué crees, Gaby? También deja la campaña de Vasconcelos. Habría que preguntarle por qué. ¿Por qué, Adelina? ¿Por qué dejaste la campaña de Vasconcelos? En un desayuno donde se planearía un acto político en Monterrey, Vasconcelos, en lugar de dar las directivas para el mitin, considerado que estábamos en una zona industrial de muchos obreros, se puso a hablar de cosas frívolas, de su deseo de hacer una gran cultura, no de aplicar la Constitución. Pues sí, definitivamente ese desencanto que tuvo, pues fue lo que la hizo volver, y yo creo que lo hizo de una manera pacífica porque no emprendió en contra de él, no lo hizo tan público, pero simplemente dijo, no estoy de acuerdo y me voy. Pero se fue, como ella dice, a continuar con la lucha universitaria, siguió haciendo activismo. Quisiera que para este tramo final de este segmento, Adelina, nos ayudaras, por favor, a dar tu expresión, sus ideas sobre las siguientes palabras que vamos a hacer en esta dinámica. ¿Qué te parece si empezamos con la palabra educación? La educación es el fundamento sobre el que se construye la emancipación de las mujeres. Sin educación no hay igualdad posible. Una educación inclusiva y equitativa es la clave para romper el ciclo de la desigualdad y construir una sociedad más justa. ¿Qué te parece ahora igualdad de género?
No se puede hablar de progreso verdadero mientras persista la desigualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida. Las mujeres deben tener las mismas oportunidades laborales y los mismos derechos salariales que los hombres. La desigualdad salarial es una injusticia que debe ser erradicada. Siempre encontraban una herramienta, ¿no? Cuando hablamos de periodismo, pero también hablamos de literatura, o sea, encontraban siempre una manera de comunicar, de expresar lo que no les parecía, de expresar sus ideales, y bueno, pues en todas ellas coincidía que tenían que hacerlo de una manera libre, sin que se les oprimiera, sin que se les dijera esto sí, esto no, o sea, simplemente la oportunidad de decirlo. Creo que también hay una gran coincidencia en esa necesidad de expresar las necesidades, de exigir sus derechos y poder hacerlo de manera plena y libre, ¿no? Como bien dices, Gaby, a lo largo de este tiempo hemos visto que algunas de ellas es la pintura, otras es la escritura y en el caso de Adelina es el periodismo. Así es. Desafortunadamente se nos ha terminado este tiempo de programa. Nos faltó comentar mucho todavía sobre la vida y obra de Adelina Zendejas. Gracias de verdad. Gracias, Adelina, por haber estado con nosotros. Y bueno, Lucía, pues este camino se ha terminado, ha llegado a su final. No me queda más que agradecerte a ti también tu compañía a lo largo de estos programas y el gran aporte que le hiciste a Diálogos Feministas. Muchas gracias, Gaby, también. Te agradezco que me hayas invitado. Pues gracias a ti de verdad por acompañarnos programa con programa. Como siempre lo saben, es un placer estar con ustedes desde este espacio, de este lado de la cámara, desde donde podemos utilizar justo esta herramienta, como estas mujeres también nos enseñaron en esta herencia que también nos dejan y que también nos dejan una gran responsabilidad. Continuar comunicando con efectividad, con responsabilidad, pero sobre todo con empatía a las demás causas y a las demás mujeres, aunque no nos represente, aunque haya diferentes tipos de feminismo, siempre estar unidas sobre un mismo objetivo, y es que las mujeres podamos gozar plenamente de nuestros derechos siempre, que podamos vivir, que podamos estar libres de violencia, y eso todavía es un camino largo, pero no imposible, Lucía. Tenemos que continuar en esta lucha. Así es, tenemos los ejemplos, tenemos el camino, hay que seguir caminando, Gaby. Así es, y para seguir caminando, las y los invito a que aprovechen estos espacios, que te recorras durante estas temporadas las historias de estas grandes mujeres feministas que nos han dejado un gran aporte, no solo a la historia del feminismo, también para la historia de todas las mujeres que desde cualquier punto social exigen justicia por sus derechos. Gracias a ti por haber estado con nosotros y nosotras a lo largo de todo este programa. Gracias al excelente y extraordinario equipo de producción que por supuesto hace su parte del otro lado de la cámara, y de qué manera. Un gran equipo, un gran trabajo. Gracias a José Luis, quien por supuesto nos ayuda a hacer toda esta investigación y que parece nuestro enlace entre el inframundo y entre ellas y nosotras, la literatura. Gracias por ese extraordinario trabajo que nos regalas y que nos permite acercarnos. Yo soy Gaby Juárez, siempre va a ser un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.